Hola a todos, mi nombre es Alex y quiero platicarles un poco acerca de mi travesía viajando durante todo un mes por toda Italia. También quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia con Worldpackers como latino y cómo fue hacer un voluntariado y mi estancia en el increíble Ostello Velo. Así es que empecemos. Llegué al aeropuerto a las 4 de la mañana, desayuné algo rápido en Shake Shack y tomé el vuelo a las 5 de la mañana, o al menos ese era el plan. Estoy aquí en la hora 6 parado en mi vuelo de Guadalajara a Houston. Llevamos 2 horas aquí después de que nos volvieron a subir del avión. Inicialmente mi plan era volar desde Guadalajara hasta Houston, Texas, hacer una escala ahí y después volar hasta Newark para hacer mi última escala y de Newark tomar un vuelo directo que llegara hasta Milán. Pero hubo un cambio de planes. Entonces me hicieron todo un cambio de vuelos y ahora tendría que volar desde Houston directamente hasta Múnich para después ahí hacer una escala y volar finalmente a Milán. Aquí estamos en Milán, atrás de nosotros está el Arco de la Paz, que es el equivalente al Arco del Triunfo de Milán o de Italia en general. Y está dedicado a Vittorio Emanuele, el primer rey de Italia, es el que prácticamente unificó todas las regiones de Italia, de la Toscana, Veneto y todo eso, lo unificó en un solo país. Se consideró pues, como la fundación de Italia como tal, como país. Después fui a la Galería Vittorio Emanuele, famosa por las boutiques de lujo que están dentro de la plaza y también por haber salido en varias películas, siendo la más reciente Wonka. En la cúpula hay 4 pinturas que representan los continentes del mundo. Y también el famoso mosaico del Toro, al que debes darle 3 vueltas para regresar a Milán. Como también era la semana de la moda, encontré a muchos modelos haciendo sesiones de fotos por toda la ciudad. Justo al lado de la galería estaba mi próxima parada, el Duomo de Milán. Esta es una de las catedrales más grandes del mundo y también posee una de las reliquias más importantes para los católicos, uno de los clavos de Jesucristo. Además, posee uno de los órganos más grandes de toda Europa. Estamos en la terraza del Duomo de Milán. Esta catedral o iglesia es muy famosa por ser la iglesia con la mayor cantidad de esculturas en el mundo. Cada una de sus puntas o agujas tiene una estatua en la parte de arriba. Algunas son gárgolas, otras son imágenes de santos. Lo único malo de haber visitado la terraza ese día fue que estaba nublado, pero aún así la vista de la ciudad desde lo alto era impresionante. No me imagino lo impactante que habría sido ver la ciudad en un día soleado. Para almorzar fue un lugar bastante recomendado por muchas personas, el Starbucks Reserve de Milán, considerado uno de los más bellos del mundo. Aunque era bastante grande y con un diseño diferente, creo que lo único especial era ver la gran máquina de café y los granos tostados circulando por las tuberías transparentes por todo el lugar. Aún así, si eres un amante del café o de Starbucks, creo que es un lugar que vale la pena visitar por su variedad única de bebidas. Para terminar el día fue el famoso spa Use Terme Milano, donde se encuentra el cuarto de lluvia. La entrada al spa por 5 horas con aperitivo incluido me costó más o menos 65 euros. Es una experiencia divertida, pero es una experiencia que recomiendo más para hacer con un grupo de amigos o en pareja y no tanto una experiencia para viajeros solos. A la mañana siguiente, después de 2 días nublados pero bastante divertidos en Milán, continué mi travesía y tomé mi Flixbus hacia Florencia, donde de ahí llegaría al hostal donde haría mi voluntariado y que prácticamente sería mi hogar por el próximo mes.
El primer día fue a visitar el centro de Florencia. Caminé por Piazza Repubblica, donde se encuentran restaurantes gourmet y las principales tiendas de marcas populares. Después fui a uno de los lugares por visitar en mi lista, el Cinema Odeon, un cine-librería construido en un antiguo teatro. Lo mejor de este cine es el área de cine libre que está proyectando películas todo el día de manera gratuita. La mayoría de las veces son ciclos de cine y ocasionalmente alguna película clásica. Puedes admirar la antigua arquitectura del teatro mientras ves una película o simplemente buscar un lugar silencioso para pasar el rato. De hecho, la mayoría de los que visitan este lugar son estudiantes haciendo sus tareas. Y caminé hasta Ponte Vecchio mientras exploraba sus calles. Entre las calles me encontré esta chocolatería. Se llama Nino y no olviden visitarla y probar sus muestras gratis. Ok, estamos en el mercado central de Florencia, que es un punto gastronómico muy importante de la ciudad. Prácticamente hay una gran variedad de muchos alimentos, pastas, pizzas, focaccia, y también hay variedad de alimentos de otros países. Tenemos hamburguesas, por acá, de este lado, tenemos comida asiática, también hay mariscos y hasta pollo frito. Para terminar el día, comí un panino en gnocchi durante la noche. Al día siguiente seguí explorando con nuevos compañeros. Estamos en Plaza Michelangelo. Se alcanza a ver toda la ciudad desde arriba. Ahí está la Catedral de Florencia. ¡Esta! ¡Mira un chihuahua! Era que estaba en Chihuahua. Gracias. No. Ahí conocí a Tamer. Welcome to my YouTube channel. Subscribe. Y también a otros paisanos latinos. Todos nos conocimos en el Hostel Velo. Aprovechamos para ver Florencia en un vistazo. Muchos no sabían qué más visitar, así que nos juntamos un par de días para explorar la Toscana. Como el día siguiente era mi día libre, nos organizamos entre todos y decidimos ir en un day trip a un pueblo cercano. Ok, estamos en Siena. Justo nos tocó un evento de ciclismo en el centro de la ciudad, como en la película de Luca, de Pixar, donde hacen una ruta de ciclismo por todos los montes de la ciudad. Justo estamos en esto, es una competencia al parecer internacional, pero aquí estamos. La atracción principal del centro. Hasta cierto punto fue un mal día para visitar Siena, pero fue divertido ver a la gente, tanto turistas como locales, en las calles siendo parte del evento.
Se dice que los Medici preferían esta basílica a la de Florencia. Ok, ahora nos estamos preparando mentalmente para subir a este edificio de aquí arriba. Ahí lo ven, sí, ese. Esta es toda la escalinata que vamos a tener que subir para llegar hasta allá. Así es que mucha fuerza. Ok, estamos empezando la subida. Say hi. Hi. Y el regalo del día fue tener un día soleado y un atardecer espectacular por primera vez. Por último, entramos al templo en la cima del valle. Por fuera parecía un monasterio, pero por dentro tenía un estilo clásico y los vitrales usuales. Y finalmente tomamos el bus, nos despedimos de Siena y regresamos al hostal. It's a video. Acabamos de regresar de Siena, son las 7 de la noche, ya perdimos a uno. Sí. ¿Cómo se estuvo quedó el viaje, chicos? Súper bien cansado, pero... Estamos en la terminal de autobuses de Florencia. Todavía nos falta pasar de Villa Constanza hasta Santa María Novella. Y para terminar la semana, como era el primer domingo del mes, decidí visitar algunos museos. En este momento estamos en la Galería Uffizi. Aprovechamos que es el primer domingo del mes para poder entrar gratis. Aquí en este museo se encuentra principalmente el nacimiento de Venus y la medusa de Caravaggio. Ok, estamos en la capilla de los Medici. Es como una pequeña iglesia, hasta tiene su atrio, déjenme les enseño. Ahí al fondo vemos su atrio. Y algo interesante de Florencia es que todo lo que pertenece a la familia Medici se reconoce por su escudo, que déjenme les enseño. Esos 6 puntos de ahí que se ven ahí al fondo, esos 6 puntos es el escudo de la familia Medici. Entonces lo vamos a ver bastante en la ciudad, en todos los edificios que les pertenecen a la familia. Di un vistazo al mausoleo de la familia Medici y para terminar el día fue a Ribot a probar el chocolate caliente más antiguo del mundo, con una receta de hace 140 años. Y eso fue toda la primera semana. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse y dejar sus comentarios. Nos vemos la próxima semana para la siguiente parte. Chao.